Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del tercer periodo extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Y para ello ruego a la diputada primera secretaria se sirva a pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido. Con gusto, diputado presidente. Arenaza Sánchez Brenda Sofía. Ábalos Jiménez Ángela. Bracamonte Hernández Jorge Orlando. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Castillo Reyes Verónica. Caudillo Ramos Almalila. Chamé Cruz Reynol. Colorado Jiménez Marta. Córdoba Pérez José Medel. Coutinho Peña Liliana Guadalupe. Gallegos Vaca Nelson Humberto. García Álvarez María Félix. García Jiménez Isabel Cristina. Gómez Gómez Claudia. Granier Calles Fabián. Gurría Reséndez Manuel. Hernández Alejandro Gerardo Antonio. Hernández Gordillo Diana Eugenia. Hernández Reyes María de Los Ángeles. Herrera Castellanos Gerald Washington. Izquierdo Mena Salomé. Lanestosa Vidal Marta Patricia. López Chaires Francisco Donaldo. López Izquierdo Orquídea. Madera Cordero Elías Otoniel Abtanaim. Medina Filigrana Marcos Rosendo. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales López María de Lourdes. Naves Plancarte Alejandra. Palacios Calderón Martín. Palomeque Calzada Pedro. Sánchez Velázquez Vianey. Suárez Moreno Jorge. Tejeda Bertis Avi Cristel, presente. Vélez Lanz Claudia Marcela. Informo a la presidencia que hay quórum con 33 asistencias y 2 inasistencias. Gracias, diputada primera secretaria. Con fundamento en el artículo 26, primer párrafo y 40, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le ruego se sirva justificar las inasistencias del diputado Francisco Donaldo López Chaires del Partido Morena y de los diputados Nelson Humberto Gallegos Vaca y Francisco Javier Cabrera Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, el diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, tome usted nota que se está sumando en este momento a los trabajos parlamentarios. Dicho lo anterior, le ruego a todas y todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas con 44 minutos del día 7 de agosto del año 2025, declaro formalmente abiertos los trabajos del tercer periodo extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias. Ruego ahora a la diputada segunda secretaria se sirva de darnos a conocer el orden del día para este periodo extraordinario. Con gusto, diputado presidente. Orden del día de la sesión del tercer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, correspondiente al día 7 de agosto del año 2025. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Declaratoria formal de apertura del tercer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura al Congreso del Estado de Tabasco e instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4. Informe al Pleno a cargo de la diputada Avi Cristel Tejeda Bertis, presidenta de la Comisión Permanente, sobre los motivos que originaron convocar al tercer periodo extraordinario de sesiones. 5. Dictámenes para su discusión y aprobación en su caso. 5.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 5.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. 6. Clausura de la sesión y del tercer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª Legislatura al Congreso del Estado. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada segunda secretaria. Le ruego a la diputada primera secretaria se sirva a tomar nota que se ha incorporado a los trabajos legislativos el diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ahora le ruego, diputada primera secretaria, que en votación económica pregunte a las diputadas y diputados si es de aprobarse el orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes se abstengan, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, con 29 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada primera secretaria. En consecuencia, se declara aprobado el orden del día para este periodo extraordinario y el siguiente punto se refiere a concederle el uso de la palabra a la diputada Avi Cristel Tejeda Bertis, presidenta de la Comisión Permanente durante este receso legislativo, a efecto de que informe a este Pleno sobre los motivos que han dado origen a este tercer periodo extraordinario de sesiones. Tiene la palabra, diputada Avi Cristel. Diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, presidente de la mesa directiva, compañeras diputadas integrantes de la mesa directiva, diputadas y diputados de la 65ª Legislatura, público en general que nos acompaña en este salón de sesiones y a través de los diferentes medios de comunicación, representantes también de los medios de comunicación. Buenas tardes a todos. Como presidenta de la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 29 y 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tabasco, sexto, quinto párrafo, 47, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 50, primer párrafo y 70, segundo párrafo del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito informarles las razones de este tercer periodo extraordinario de sesiones. En este periodo extraordinario de sesiones conoceremos, discutiremos y en su caso aprobaremos 2 dictámenes. En el primer dictamen que discutiremos se proponen reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con el objeto, en primer término, de edificar un marco constitucional que refleje el compromiso de proteger a las infancias, de defender a las mujeres y de resguardar la integridad de las familias. Para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia, actúen en plena conciencia de la responsabilidad que tienen frente a las y los tabasqueños, entendiendo que su actuar debe estar guiado por la empatía, la eficacia y la perspectiva de género. En tal sentido, se dota ante el tal responsable
de la Procuraduría de Justicia en el Estado, las Fiscalías especializadas en violencia de género contra mujeres que garanticen la imparcialidad, compromiso, autonomía, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos en atención de las mujeres violentadas. Estas adecuaciones tienen su origen en 3 iniciativas, una presentada por el Ejecutivo Estatal. El segundo término se busca dar claridad al segundo párrafo del artículo 63 quater de la Constitución Política del Estado, que prevé los requisitos específicos que deben cumplir las personas que sean designadas como magistradas o magistrados de la Sala Superior y de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para evitar interpretaciones que no reflejen con precisión el mecanismo de designación de quienes integran ese órgano jurisdiccional, a fin de asegurar que las personas que lleguen a formar parte de él cuenten con el perfil idóneo para el desempeño de sus funciones. Y en tercer término, contiene adecuaciones orientadas a fortalecer el procedimiento mediante el cual se presenta el informe que rinde la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, precisando su carácter escrito. Ajuste que mantiene intacta la función de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y refrenda el compromiso con un ejercicio transparente, cercano a la gente, respetuoso del equilibrio entre poderes y acorde con las prácticas de comunicación institucional. Asimismo, en ejercicio de la libertad de configuración normativa que se tiene en términos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en consideración la facultad plena que se tiene para aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente. La comisión dictaminadora consideró viable la propuesta formulada por un diputado integrante de dicho órgano legislativo mediante escrito recibido el 5 del presente año y del presente mes, de adicionar el artículo 51 bis para establecer expresamente en el texto constitucional la posibilidad de emitir informes periódicos al pueblo, pues no es contraria a la referida Constitución Federal, ya que no establece un parámetro limitativo. Y además, con esos informes periódicos se refuerza la transparencia proactiva, la legalidad institucional y el diálogo permanente con la ciudadanía. En lo que corresponde al dictamen por el que se reforma la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, ante la responsabilidad, ente responsable de conocer los conflictos laborales entre las personas trabajadoras y los patrones en los asuntos de orden local y presentar al Servicio Público de Conciliación Laboral, conforme a lo establecido en los artículos 123, apartado A, fracción 20, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 590F, tercer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, el resolutivo emitido busca ajustar los requisitos que deben cumplir las personas que ocupen la titularidad de dicho centro, a fin de armonizarlos con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para construir un marco normativo coherente y funcional que permita asegurar que la persona que encabece este órgano descentralizado cuente con el perfil adecuado para enfrentar con responsabilidad los desafíos del servicio público. Estos dictámenes fueron analizados y discutidos por las y los integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, en sesión de fecha del 6 de agosto de 2025, emitiendo este órgano legislativo los resolutivos respectivos, que fueron remitidos a la Comisión Permanente por conducto de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a efectos de que pudieran ser sometidos a consideración del Pleno de esta 65ª legislatura para su estudio, discusión y aprobación en su caso. Agradezco a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente, así como a las integrantes y los integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, su disposición para el desarrollo de estos trabajos.
Asimismo, reitero mi reconocimiento a las y los diputados que conformamos la 65ª legislatura por asistir a este tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Señora secretaria. Compañeras y compañeros diputados, los siguientes puntos del orden del día corresponden a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 2 dictámenes que nos han sido remitidos por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mismos que han sido previamente circulados. Dígame, diputado Francisco Javier Cas. Es su derecho, permítame. Le reitero, diputado Cabrera Sandoval, es su derecho presentar la moción suspensiva. Nada más permítame, el momento procesal legislativo es cuando vaya a ser sometida a discusión el dictamen específico. Ahorita lo que vamos a proponer es la dispensa de la lectura de ambos dictámenes para que estemos en posibilidad de entrar a la discusión por separado. Permítame entonces, y ya me indicará usted en cuál de los dictámenes es que usted desea presentar la moción de suspensiva. Le ruego entonces, diputada primera secretaria, que en votación ordinaria someta a la consideración de las diputadas y diputados si se dispensa la lectura de los dictámenes remitidos por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En votación ordinaria se somete a consideración de esa soberanía la dispensa a la lectura de los dictámenes que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes se abstengan, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que ha sido aprobada la dispensa a la lectura de los dictámenes con 29 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada primera secretaria. Aprobada la dispensa a la lectura del dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederemos a su discusión, primero en la general y posteriormente en lo particular, rogándoles que le informen a la diputada primera secretaria si es a favor o en contra. Vamos a proceder a la discusión en lo general. Usted tenía una moción, una moción de suspensión. ¿Es en este dictamen que lo tiene? Entonces tiene usted la palabra para presentar esa moción suspensiva. Hasta por 5 minutos, señor diputado. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, público asistentes y quienes amablemente nos siguen siempre a través de las redes sociales. Muy buenos días nuevamente. Señoras y señores legisladores, honorables representantes del pueblo de Tabasco, subo a esta tribuna con la firme convicción de lo que hoy se pretende aprobar no es una reforma constitucional legítima, sino un acto de simulación que atenta contra los principios democráticos, la legalidad y el espíritu mismo de nuestra Constitución. Por ello, en apego al artículo 105 de nuestro reglamento interior, solicito formalmente una moción suspensiva para que este dictamen sea devuelto a la comisión correspondiente, ya que no cumple con los requisitos fundamentales de origen y procedimiento para ser considerada una iniciativa válida. Permítame ser claro y contundente. Lo que se nos presenta no es una reforma nacida en un proceso legislativo responsable. No estamos discutiendo una iniciativa formal presentada por el Poder Ejecutivo o por un legislador comprometido con el bienestar del Estado. Lo que tenemos ante nosotros es simplemente un oficio, un documento burdo enviado por un operador político del gobernador, el ciudadano Javier May Rodríguez,
con el único propósito de disfrazar un capricho autoritario como un ejercicio de legalidad. Esto no es una reforma, es un intento descarado de burlar la Constitución política al Estado libre y soberano de Tabasco y la Constitución Federal. El artículo 105 es claro. Las discusiones pueden suspenderse cuando se plantea una moción suspensiva. Y hoy invoco a este mecanismo porque este dictamen carece de legitimidad desde su origen. La supuesta iniciativa presentada el 21 de julio de 2025 por el gobernador no es más que una maniobra para eximirlo de su obligación constitucional de rendir un informe anual ante este Congreso, un deber que es pilar de la rendición de cuentas y la transparencia en cualquier democracia. Pero, como si esto no fuera suficiente, el 4 de agosto de 2025 se presentó un escrito proponiendo la adición del artículo 51 bis, un añadido que no surge de un análisis profundo, de un debate plural, sino de una instrucción externa para maquillar aún más esta lamentable farsa legislativa. Este Congreso no puede ser cómplice de una simulación que pretende legalizar la opacidad y eludir el escrutinio. La propuesta de reforma que busca permitir informes trimestrales en lugar de un informe anual ante esta soberanía. No solamente contraviene el artículo 134 de la Constitución Federal, que prohíbe la propaganda gubernamental disfrazada, sino que ha sido señalada como ilegal por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral en el expediente SX-JDC-93/2025. Este fallo es vinculante y no admite ambigüedades. Los informes trimestrales son propaganda, no rendición de cuentas. Y sin embargo, aquí estamos discutiendo un dictamen que pretende legitimar esta práctica ilícita. Por si fuera poco, el procedimiento ha sido viciado de origen. Una reforma constitucional no puede basarse en un simple oficio ni en una propuesta improvisada que no ha sido debidamente fundamentada ni socializada. ¿Dónde está el análisis técnico? ¿Dónde está el diálogo con la ciudadanía? ¿Dónde está el respeto para los procedimientos legislativos que nos obligan a actuar con responsabilidad? Este dictamen es una afrenta a la dignidad de este Congreso y a la inteligencia de los tabasqueños. Por estas razones, solicito que se apruebe esta moción suspensiva y que el dictamen sea devuelto a la comisión para que en un plazo no mayor a 30 días se realicen las adecuaciones necesarias para garantizar que cualquier propuesta cumpla con los principios de legalidad, transparencia y legitimidad. No podemos permitir que este Congreso se convierta en un instrumento del Ejecutivo para perpetuar la opacidad y el autoritarismo. No podemos avalar un dictamen que no nace de un vicio de origen y que busca perpetuar un modelo de gobierno que va de la rendición de cuentas, mientras nuestro Estado agudiza en el lugar 31 en índices de desarrollo y seguridad y bienestar. Y hago un llamado a mis compañeros legisladores a votar a favor de esta moción suspensiva. No se trata solo de un artículo constitucional, se trata de defender la democracia, la legalidad y el derecho de los ciudadanos a un gobierno transparente y responsable. No podemos ser cómplices de una simulación que busca blindar la propaganda y silenciar la crítica. Que este Congreso demuestre que está del lado del pueblo y no de los caprichos de un gobernante que huye del escrutinio. Concluyo, presidente, por la legalidad, por la transparencia, por la democracia, solicito la moción suspensiva y exhorto a esta soberanía a rechazar este dictamen viciado de origen, no a la simulación
sí a la rendición de cuentas reales. Es cuanto, señor presidente. Compañeras, compañeros, el diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, como han escuchado, ha hecho uso de su derecho a presentar una moción suspensiva y conforme a las normas que rigen el derecho parlamentario tabasqueño, le voy a rogar ahora a la diputada primera secretaria se sirva a consultar al Pleno si se toma a consideración la moción suspensiva presentada por el diputado Cabrera Sandoval. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se toma a consideración la moción suspensiva propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Quienes se abstengan, a favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el Pleno determinó que la moción suspensiva propuesta no se tome en consideración con 8 votos a favor, 26 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada primera secretaria. En consecuencia, procederemos a la discusión en lo general del dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales. Las diputadas y diputados que deseen participar en la discusión en lo general, les ruego anotarse con la diputada primera secretaria, haciéndonos saber si es a favor o en contra del dictamen. Diputado Cabrera Sandoval. El diputado Cabrera Sandoval en contra. Diputado Suárez Moreno, a favor. ¿Alguien más? Diputado Medel, José Medel, a favor. Sí. Diputado Medel, no hay diputado en contra, por lo tanto quedarían 1 y 1, un diputado a favor y un diputado en contra, que el diputado en contra sería el diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, el diputado a favor del dictamen sería el diputado Jorge Suárez Moreno. En tal sentido, tiene la palabra para expresar sus argumentos en contra, hasta por 10 minutos, el diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. A su permiso, señor presidente. Gracias, diputado. Una pequeña corrección nada más para el debate. Quien hablará a favor del dictamen será el diputado José Medel Córdoba Pérez, que nos había pedido la palabra, y el diputado Jorge Suárez Moreno ha declinado. Adelante, si es tan amable, diputado Cabrera Sandoval. Sí nos robaron, sí nos mintieron y sí nos traicionaron. Nos robaron el derecho del pueblo a escuchar de frente a su gobernador. Nos mintieron cuando dijeron que vendrían a democratizar la vida pública y nos traicionaron. Después de prometer una nueva forma de gobernar, hoy regresan al viejo autoritarismo que tanto criticaron. El pasado 9 de octubre de 2018, las diputadas y diputados de la fracción parlamentaria de Morena, de las 63 legislaturas, presentaron una iniciativa que reformaron el artículo 51, fracción 17. Por cierto, aquí hay 3 compañeros legisladores que fueron parte de esa legislatura que hizo esa integral reforma constitucional de apertura al pueblo. Estuvo el médico Herrera, aquí el licenciado Gallegos Vaca y mi paisana, la maestra María Félix. Aquella propuesta establecía que el gobernador, por cierto, yo creo que todos votaron a favor, aquella propuesta establecía que el gobernador
del Estado no solo debía presentar su informe ante el Congreso, sino participar activamente en un ejercicio republicano de diálogo. Después del mensaje del Ejecutivo, cada fracción parlamentaria podía tomar la palabra para fijar postura y el gobernador tenía el derecho de réplica. Eso, nos decían, era la nueva realidad democrática de Tabasco y citaban con gran orgullo que eran los nuevos tiempos de transformación. No bastaba con que el Ejecutivo viniera a entregar papeles, así lo decían. No faltaba que el Ejecutivo viniera a entregar los papeles, sino que se presentara y que viniera con esa necesidad que la democracia empujaba de un intercambio de ideas y argumentos basados en el respeto, el diálogo y el equilibrio entre poderes. Tomando ejemplo a su líder moral, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue electo, que asumiera la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, antes de tener una constitución política local, ya se presentaba Andrés Manuel López Obrador dándole la cara a los legisladores para que hubiera un debate, hubiera la interlocución de posiciones y escuchar al adversario y alimentara tanto la relación del legislativo con el ejecutivo y así hubieran discrepancias y usar la herramienta fundamental de la vida pública que es la política. Pero poco a poco les dio el gusto a mis paisanos de Morena, de Tabasco. Hoy, a 7 años después, vuelven a reformar increíblemente este artículo, pero ya no para abrir el Congreso al pueblo, sino para cerrarlo ante el poder. Hoy Morena propone que el informe del gobernador sea solamente un documento escrito, que se entregue y se archive. Hoy Morena propone que ya no venga el gobernador a hablar de frente, ni a escuchar a la oposición, ni a rendir cuentas. Hoy Morena le da la espalda al Congreso y al pueblo, a la democracia y a la verdad. Ya dejen de querer engañar a los ciudadanos. La realidad es simple. Ya no tienen nada que decirle a Tabasco, porque el Estado se le está cayendo lamentablemente en perjuicio de todos a pedazos. Por eso ahora se esconden, por eso ahora eliminan la posibilidad de que le respondamos con datos, con cifras, con testimonios. Por eso ahora el gobernador prefiere hacer supuestos informes al pueblo con aplausos pagados, sin oposición, con lo que lo contradiga, acarreando a todos los trabajadores de Sembrando Vida, jóvenes construyendo, a los funcionarios estatales, a la burocracia estatal obligándolos, que les tumban hasta un día, 2, si no llegan a los municipios, no llega el gobernador. Porque la verdadera oposición les incomoda, lo que señala, lo que documenta el abandono y el fracaso. No cabe en sus eventos propagandísticos y violatorios de la ley, donde obligan a ir a los delegados municipales y, por cierto, no hay respuesta ni solución a nada. Nanáis. Mientras el gobernador repite que rendir cuentas es un compromiso, lo cierto es que es un compromiso, no se refleja en hechos, ni en transparencia, ni en justicia para el pueblo, porque rendir cuentas no es organizar un evento lleno de aplausos prefabricados y luces artificiales. Rendir cuentas es explicar con evidencia qué se hizo, cuánto costó y qué resultados obtuvo el pueblo con cada peso que se gastó, así como tenemos el sistema de salud en Tabasco. Pero claro que entendemos por qué el gobernador no quiere comparecer ante esta soberanía, no quiere venir a dar la cara, porque tendría que decirle a los tabasqueños la verdad que todos vivimos y sufrimos, que la inseguridad se ha desbordado, que vivimos con miedo todos los días, que hay muertos y sangre en las calles
y que su gobierno ha sido incapaz de devolverle la paz a las familias porque tenemos un sistema de justicia lleno de crimen organizado. No quiere comparecer porque tendría que reconocer que su sistema de salud no se parece en nada al de Dinamarca, como prometieron. No hay medicinas, no hay médicos suficientes y en los hospitales los recién nacidos son atendidos con botellas de plástico por la falta de incubadoras. Porque no hay infraestructura, no hay inversión real, no quieren informar la simulación en el combate a la corrupción y la evidente manipulación electoral de los programas electorales. No quieren comparecer porque tendrían que aceptar que en Tabasco no hay empleo, que miles de jóvenes están condenados al desempleo o a la migración, que los pequeños comercios están cerrados uno tras otro cada día, que la economía local está colapsada, mientras el gobernador organiza actos llenos de aplausos pagados y propaganda oficial. No comparece porque sabe que no tiene respuestas, que su gobierno ha fracasado en los temas que más le duelen y que más importan. Y por eso prefieren esconderse detrás de un informe a modo, en lugar de dar la cara al pueblo que dicen representar. El gobernador rompe con uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, la obligación de rendir cuentas ante los poderes del Estado. No comparece ante el Congreso es negarse, o no comparecer ante legislativos es ausentarse de la vida democrática, es negarse la supervisión institucional que permite al pueblo, a través de sus representantes, evaluar al Ejecutivo. No es un capricho, es un deber constitucional y republicano. Lo que no ha entendido este gobierno oficialista de Morena y de izquierda es que informe no puede ser un mitin partidista. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 10 minutos para argumentar a favor del dictamen el diputado José Mediel Córdoba Pérez. Con el permiso de la presidencia. Adelante, señor diputado. Compañeras, compañeros diputados, así como a las personas aquí presentes y a quienes nos dan seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Me permito hacer uso de la voz para manifestar mi posicionamiento a favor del dictamen relativo a las reformas y adiciones de nuestra Constitución local. En Tabasco se gobierna y se gobierna bien. El mejor gobernador que va a tener Tabasco, nuestro ejecutivo actual. Considero muy acertada la reforma a la fracción 17 y a la derogación del segundo párrafo del artículo 51 relativos a la presentación del informe anual sobre el estado que guarda la administración pública. Esta medida retoma la práctica histórica observada en la mayoría de las entidades federativas y a nivel federal, donde no se exige la comparecencia del personal del titular del Ejecutivo para entregar dicho informe. Además, es importante subrayar que ninguna disposición de la Constitución Federal exige tal comparecencia como obligatoria. De tal manera, me permito expresar con firmeza y determinación mi respaldo absoluto al gobernador constitucional del estado de Tabasco, el ciudadano Javier Mayo Rodríguez, por su iniciativa de entregar informes periódicos al pueblo de Tabasco de manera trimestral, como un acto de rendición de cuentas, de transparencia y cercanía a la ciudadanía. En las últimas semanas hemos sido testigos de señalamientos y críticas por parte de sectores de la oposición y detractores
que acusan que estos informes no deben ser una promoción, que es algo indebido. Nada más, ese es un señalamiento alejado de la realidad. Informar no es hacer campaña ni clientelismo político. Informar es cumplir con el deber más básico de un servidor público, presentar informes sobre el quehacer gubernamental y publicarlos de manera periódica como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. No solo anualmente, como algunos piensan y han cuestionado últimamente. No es otra cosa que informarle al pueblo el quehacer de gobierno. La rendición de cuentas no es una opción ni una estrategia política, es una obligación constitucional y legal que se encuentra plenamente respaldada por el marco normativo vigente. Cito algunos. Artículo 6 de la Constitución Federal reconoce el derecho de toda persona a estar informada. Artículo 134, constitucional, obliga al uso transparente, imparcial de los recursos públicos, deben ser informados. La Ley General de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, que establece el deber de todo ente público de informar con claridad sobre el ejercicio del gasto público, así como también la Constitución Política del Estado de Tabasco, que en su artículo 5 consagra el principio de transparencia como base de la función pública. Tenemos también una ley de participación ciudadana, donde todo ciudadano tiene el derecho de ser informado y a esto se le da cumplimiento. Todo lo anterior fundamenta que los informes que el gobernador Javier May está realizando no solo son correctos, sino que además son de carácter legal y legítimo, pero también necesarios para conservar el derecho que cada ciudadano tiene de ser informado. Pretender que el titular ejecutivo guarde silencio, se aísle o se deje de informar por razones políticas o intereses partidistas sería un retroceso inadmisible en materia democrática. Porque quienes hoy cuestionan esta rendición de cuentas no lo hacen por defender la legalidad, sino por temor al respaldo que el pueblo le da a un gobierno que trabaja con honestidad, con resultados y con la frente en alto, reforzando así la transparencia proactiva, la legalidad, institucionalidad y el diálogo permanente con la ciudadanía. Por tanto, en ejercicio de nuestra facultad legislativa y conforme a la libertad de configuración que nos otorga la Constitución Federal, apoyamos la adición del artículo 51 bis, que permitirá que, si así lo designa la persona titular del Poder Ejecutivo, rendir informes periódicos durante todo el año. No debemos olvidar que existen diversas leyes que ya obligan a los distintos órdenes de gobierno rendir informes trimestrales. Reforzando así la transparencia proactiva y la legalidad. Mi respaldo y como bancada al gobernador Javier May Rodríguez siga informando de manera periódica al pueblo, porque el pueblo tiene derecho a saber y el gobierno tiene el deber de decir la verdad. Un pueblo informado jamás será engañado. Finalmente, reitero que la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales de nuestra institución política. Por ello, considero adecuado que se informe periódicamente sobre el estado y avances de la administración pública. Las reformas contenidas en el dictamen sujeto a discusión están apegadas a la Constitución Federal y por ello nuestro voto a favor del dictamen. El gobernador no está escondido, es un gobernador de territorio y habla con el pueblo y de frente. Nunca antes los ciudadanos tabasqueños podían haber tenido este acceso.
A los detractores les decimos, disculpen ustedes las molestias, pero es que estamos trabajando. Muchas gracias. Hemos agotado la lista de personas oradoras para participar en la discusión en lo general. En consecuencia, le voy a pedir a la diputada primera secretaria se sirva a preguntar al Pleno si el punto ha sido suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes se abstengan, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que el dictamen en lo general ha sido suficientemente discutido con 26 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada primera secretaria. En consecuencia, se declara suficientemente discutido. Vamos a proceder a tomar la votación nominal en lo general, pero previamente es mi obligación preguntar si alguien desea reservar algún artículo del dictamen para la discusión en lo particular. Diputada Patricia Lanestosa, ¿qué artículo desea usted reservar? 51 y 51 bis lo reserva la diputada Lanestosa. Diputado Gallegos Vaca, reserva el 51 bis. Diputado Cabrera, 51 bis. Tenemos entonces 3 reservas. La diputada Lanestosa Vidal ha reservado el 51 y el 51 bis. Y los diputados Gallegos Vaca y Cabrera Sandoval por separado han presentado reservas también al artículo 51 bis. ¿Estamos? Bien. Procedemos entonces ahora, diputada primera secretaria, a preguntar al Pleno en votación nominal si se aprueba en lo general el dictamen que está a discusión. En votación nominal se somete a consideración el dictamen en lo general de los artículos no impugnados, en lo particular. ¿Es esta la que se va a leer? En lo general, estamos en la página 3. En la página 4. Sí, es en la 4. En lo general, sí, la 4. No. Sí, ahí. En votación nominal se somete el dictamen en lo general en unión de la totalidad de los artículos no impugnados, en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Arenaza Sánchez Brenda Sofía. Ábalos Jiménez Ángela. Bracamonte Hernández Jorge Orlando. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Castillo Reyes Verónica. Caudillo Ramos Almalila. Chamé Cruz Reynol. Colorado Jiménez Marta. Córdoba Pérez José Medel. Coutinho Peña Liliana Guadalupe. Gallegos Vaca Nelson Humberto. García Álvarez María Félix. García Jiménez Isabel Cristina. Gómez Gómez Claudia. Granier Calles Fabián. Gurría Reséndez Manuel. Hernández Alejandro Gerardo Antonio. Hernández Gordillo Diana Eugenia. Hernández Reyes María de los Ángeles. Herrera Castellanos Gerald Washington. Izquierdo Mena Salomé. Lanestosa Vidal Marta Patricia. López Chaires Francisco Donaldo. López Izquierdo Orquídea. Madera Cordero Elías Otoniel Abtanaim. Medina Filigrana Marcos Rosendo. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales López María de Lourdes. Naves Plancarte Alejandra. Palacios Calderón Martín. Palomeque Calzada Pedro. Sánchez Velázquez Vianey.
Suárez Moreno Jorge. Tejeda Bertis Avi Cristel, a favor. Vélez Lanz Claudia Marcela. Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el dictamen en lo general en unión de la totalidad de sus artículos no impugnados, en lo particular con 29 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se declara aprobado el dictamen en lo general en unión de los artículos no impugnados en lo particular. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Marta Patricia Lanestosa Vidal para que presente sus reservas a los artículos 51 y 51 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Saludo a la presidencia de la mesa directiva y demás miembros de la misma. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación, público aquí presente y a quienes nos siguen por redes sociales, compañeras y compañeros diputados. En 1215, el rey Juan de Inglaterra fue obligado por los varones ingleses a firmar la Carta Magna. Este documento, conocido como la Carta Magna de las Libertades, no fue un regalo del rey, sino por el contrario, un freno a los abusos del poder, ya que limitaba el poder real y establecía derechos fundamentales para todos quienes habitaban ese país, marcando un hito importante en la historia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. A partir de entonces, la Carta Magna de una nación es el documento que define el tipo de Estado que rige y los alcances y límites que cada quien tiene, sin importar su rango o su investidura. La Constitución de Cádiz de 1812 tuvo vigencia en la Nueva España. Estableció la obligación del rey de España de asistir por sí mismo a la apertura de las Cortes a exponer un informe de sus acciones. Las constituciones de 1824, 1857 y 1917, en concordancia con la división de poderes, mantuvieron la obligación del presidente de la República de acudir al Poder Legislativo a informar. Entre 1917 y el año 2008 se mantuvo la tradición del que el presidente de la República, además de entregar un informe por escrito, expusiera un discurso con características de monólogo, lo cual se conoció como el Día del Presidente. Las interpretaciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo al informe de Miguel de la Madrid el 1 de septiembre de 1988 abrieron una nueva etapa caracterizada por cierto de grado de incertidumbre en los informes presidenciales, con objeto de encontrar un protocolo que ni incurriera en los monólogos presidenciales ni en la anarquía interpretativa, se diseñó el modelo que hasta hoy ha permanecido en nuestra Constitución del Estado, consistente en la presentación del informe por parte del titular del Ejecutivo y las intervenciones de representantes de distintas fracciones en el Congreso. Al derogarse el segundo párrafo del artículo 17, se elimina la obligación de dirigir al Pleno un mensaje consistente en una síntesis del informe que se presenta por escrito. Se elimina además la posibilidad de que cada fracción parlamentaria pueda exponer un posicionamiento en torno al mensaje pronunciado. Es decir, estamos ante una reforma regresiva que elimina la interlocución entre el Ejecutivo y el Legislativo. La introducción de 4 palabras al primer párrafo de la fracción 17 del artículo 51 de la Constitución del Estado agregan un grado de discrecionalidad a la obligación gubernamental. 4 palabras: enviar o presentar personalmente. Eso queda al arbitrio del gobernador.
La introducción de un artículo 51 bis para incorporar expresamente en el texto constitucional la posibilidad de emitir informes periódicos al pueblo representa la regulación de un acto que no solo está fuera de la ley, sino que además está bajo revisión por mandato judicial y constituye una violación al marco legal vigente. La Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco revisar los informes trimestrales del gobernador Javier May Rodríguez, derivado de una denuncia presentada por el PRD Tabasco, toda vez que no cuenta con sustento legal y puede incurrir en actos de promoción personal. Compañeras y compañeros diputados, como parte del protocolo de toma de posesión de un cargo, los gobernantes protestan guardar y hacer guardar la Constitución. Ese acto republicano implica la obediencia irrestricta al texto constitucional. Sin embargo, contradictoriamente, los gobernantes ya no quieren someter sus actos a lo que dicta la Constitución, sino que quieren que la Constitución se someta a sus caprichos. Por ello, la modificación a discreción quieren que la Carta Magna sea un traje a la medida. Ejemplo de lo anterior lo es la respuesta por parte del Gobierno del Estado y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, mismos que han señalado que, primero, el Gobierno del Estado no solo impugnará el fallo de la Sala Jalapa, sino que en definitiva no lo acatará. Con esta decisión, el titular del Ejecutivo Estatal decide ponerse por encima de la ley, cuando en realidad está al margen de ella. Apliquemos la máxima: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Segundo, la mayoría de Morena en el Congreso presenta esta iniciativa de reforma a la Constitución para que no solo se multiplique el número de informes que el gobernador pueda presentar ante la ciudadanía, sino que, además, ya no tenga la obligación de presentarse ante el Congreso del Estado a rendir el informe de ley. Una reforma legislativa como la que se propone, lo único que busca es socavar al legislativo como el poder ante el que se deben rendir cuentas. Si bien es cierto que ya otros gobernadores en el pasado reciente han eludido la responsabilidad de asistir al Congreso a informar, ahora se hará ley lo que era solo costumbre. El informe así deja de ser un ejercicio de rendición de cuentas y se convierte en un culto a la personalidad del gobernante. En Movimiento Ciudadano expresamos nuestro respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, a la transparencia y la rendición de cuentas, y a que los gobernantes sean, al decir del generalísimo don José María Morelos y Pavón, siervos de la nación y no soberanos absolutos que inspira a ponerse por encima y al margen de la ley. Por todo lo anterior expuesto, expresamos nuestro rechazo categórico a las reformas que se plantean en el artículo 51 constitucional, así termino, presidente, así como para incorporación de un artículo 51 bis en los términos señalados. Es cuanto. Le ruego ahora, diputada primera secretaria, que en votación ordinaria pregunte a las diputadas y diputados si se acepta la reserva presentada por la diputada Marta Patricia, si se acepta a discusión la reserva presentada por la diputada Marta Patricia Lanestosa Vidal. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Se pasó? Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes se abstengan, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que el Pleno no aprobó que la propuesta de modificación al artículo 51 y 51 bis del dictamen se ponga a discusión, con 7 votos a favor, 26 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, no se acepta la reserva y procedemos ahora a conceder el uso de la palabra al diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca para que presente su reserva al artículo 51 bis de la Constitución Política Local. Hasta por 5 minutos, señor diputado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, Adelante. diputado Marco Rosendo Medina Filigrana. Medios de comunicación. He solicitado la reserva al artículo 51 bis, cuyo contenido establece la obligación del gobernador o gobernadora de rendir informes públicos, periódicos, sobre la gestión estatal bajo ciertos principios y restricciones. Sin embargo, presenta varios problemas que a continuación expondré. Primero, ambigüedad en la periodicidad y contenido, falta de mecanismos de fiscalización efectiva. El texto no define con claridad la frecuencia de los informes. Periódica es un término vago, lo que podría permitir al gobierno manipular los tiempos según su conveniencia. Tampoco especifica el formato, profundidad o mecanismos de verificación, dejando espacios para informes superficiales o propagandísticos. Aunque se mencionan principios como transparencia y rendición de cuentas, no se establece un órgano independiente que supervise la veracidad de los informes. Esto permite que el gobierno presente datos sesgados o exagerados sin consecuencia. Segundo, riesgo de uso político a pesar de las prohibiciones y centralización en la figura del gobernador. Si bien el artículo prohíbe explícitamente el uso de los informes para promoción personalizada o posicionamiento político electoral, en la práctica resulta difícil delimitar lo informativo de lo propagandístico. Un gobierno podría resaltar logros selectivamente, omitiendo fracasos, sin que ello sea considerado violación. Por ejemplo, el gobierno actual niega reiteradamente la ineficiencia en seguridad y en desarrollo económico, lo cual nos coloca en el sótano nacional de resultados. El artículo a discusión refuerza la figura personalista del gobernador como único vocero, en lugar de promover informes técnicos de dependencias especializadas. Esto puede derivarse en un culto a la personalidad, aunque formalmente se prohíba la autopromoción. Tercero, la inconstitucionalidad del precepto que se propone adicionar y por ende es violatoria de la ley electoral. El artículo 134 constitucional que dice: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Si bien el texto constitucional no determina la periodicidad de los informes, sí lo hace la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo artículo 242, numeral 5, establece: para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer, se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 días posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En consecuencia, la porción normativa que se pretende adicionar es inconstitucional, pues la razón de su incorporación en la Constitución local colisiona con nuestra norma suprema, lo que significa un retroceso, pues conduce al sistema hegemónico y totalitario que dirigió los destinos del país durante muchas décadas, pues con la llegada de la transición democrática,
el legislador incorporó la prohibición de difundir logros de gobiernos disfrazados de propaganda gubernamental. Marcó los límites para que ante y durante los procesos electorales se evitara la difusión con el fin que existiera equidad para todos los partidos políticos. En un contrasentido, cuando fueron oposición, impulsaron todos estos cambios. Ahora que son gobiernos, retroceden e impulsan todas las medidas que ya estaban superadas. Hoy resurgen imbatibles toda la concentración de poder que el movimiento democrático impulsó durante más de 30 años y que el PRD ha acompañado e impulsado en favor de la consolidación de la democracia del país. De aprobarse, el artículo podría convertirse en una herramienta más de control político que dé transparencia genuina. En suma, propongo que esta propuesta normativa sea suprimida del dictamen a discusión a fin de que no sea incorporada a nuestra Constitución local. Por ello, con fundamento en los artículos 150, 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 110 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito a la Presidencia ponga a consideración del Pleno la propuesta planteada. Muchas gracias. En consecuencia, ruego a la diputada primera secretaria precisamente que se ponga a consideración del Pleno en votación ordinaria si se acepta la discusión la reserva que acaba de presentar el diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta de modificación que han mencionado el diputado presidente. Quienes estén a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes se abstengan, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa la Presidencia que el Pleno no aprobó la propuesta de modificación al artículo 51 bis del dictamen y que el dictamen se ponga a discusión con 7 votos a favor, 26 votos en contra y 0 abstenciones. Se desecha la reserva y corresponde ahora al diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval presentar también reserva al artículo 51 bis de la Constitución Política Local. Hasta por 5 minutos, señor diputado. A su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Nuevamente, diputadas y diputados, honorables representantes de la ciudadanía, subo a esta tribuna con un profundo sentido de responsabilidad y con la firme convicción de que lo que hoy se discute, vuelvo a repetir, no es una reforma constitucional legítima, sino un acto de simulación que atenta contra los principios democráticos, la transparencia y la tan peleada y necesitada rendición de cuentas que debe regir a nuestro Estado. Me pronuncio en contra, en lo particular, de la lamentable o pretendida modificación al artículo 51 bis de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que aquí se propone no es un avance para la democracia, sino un retroceso orquestado para hacer perpetua una arbitrariedad y del poder abusar. Quiero ser precisamente muy claro. Esto no es una iniciativa que busque fortalecer el marco legal de nuestro Estado. El gobernador Javier May Rodríguez pasará a la historia como el gobernador que no quiso darle claridad al Poder Legislativo en pleno, ni la interlocución con los legisladores, no solo del oficialismo y sus partidos aliados, sino sencillamente a quienes no pensamos y en una democracia no coincidimos en su visión de cómo está gobernando el Estado. No es una propuesta surgida con un análisis, es un intento burdo de legitimar su propaganda gubernamental disfrazada de rendición de cuentas. No estamos ante una reforma nacida de la voluntad libre y real del pueblo o de un proceso legislativo responsable. Lo que tenemos enfrente es un triste
documento que se envió para poder hacer y cumplir un capricho autoritario, repito, del Ejecutivo Estatal. Esto no es una reforma que se pueda presumir como un orgullo del legislativo tabasqueño. Es un acto lamentable y triste, compañeras y compañeros legisladores, de sumisión legislativa, de torcer la ley para servir los intereses de un solo hombre, como hacía Luis XV. El poder recae nada más en él. Esos son los intereses del gobernador. La estrategia evidente: se busca burlar la Constitución Federal, que en su artículo 134 establece con claridad meridiana que los informes del gobierno deben ser anuales y que cualquier ejercicio de comunicación que exceda este mandato, como esos disfrazados informes trimestrales que aquí se pretenden legalizar, constituye propaganda ilegal. No lo digo yo, lo ha establecido de manera contundente la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral en el expediente, que quede grabado muy bien, el SX-JDC-93/2025 del 2025. Este fallo no deja lugar a las interpretaciones. Los informes trimestrales son una artimaña para promover la imagen del gobernante, aunque el órgano electoral le haya dado la razón al gobernador y el Tribunal Electoral de Tabasco, con el supuesto paisano que tenemos, ese Oscar Vara Borges, son una artimaña que legitimizaron para promover la imagen del gobernante. Una maniobra para evadir el escrutinio y disfrazar la opacidad bajo el manto de una supuesta transparencia. Sin embargo, en un acto de soberbia y desafío al orden legal, el gobernador y su mayoría legislativa aquí presente, compañeros, insisten en imponer esta reforma, quieren blindar la ilegalidad, quieren legitimar la propaganda y sobre todo quieren convertir a este Congreso en un mero instrumento de sus ambiciones personales. ¿Qué había dicho el gobernador May? Si el PRI hubiera hecho esto en sus tiempos, imagínense, iba a ser el cuestionamiento terrible, porque esto no es una rendición de cuentas. La verdad, está vacío, diseñado para manipular a la ciudadanía y perpetuar una narrativa triste que no resiste el menor análisis. Hablemos con franqueza. El gobierno actual ha fracasado en los rubros más básicos de la administración pública. Nuestro Estado agudiza en el lugar 31 en el índice de desarrollo, en seguridad, en empleo, la falta de inversión. Tiempo, y lo diputado. que no le gusta, que hablemos de la salud. En lugar de enfrentar las realidades con autocrítica y soluciones, el gobernador prefiere gastar recursos en eventos de autobombo. Yo creo que ya bájenle. Es necesario aportarle a la realidad y a las necesidades básicas. Solo asisten funcionarios y todos los que acarrean para que les aplaudan. Obligan a los delegados municipales, aquí en el centro lo hacen y en muchos municipios, para irle a aplaudir la farsa que insulta la inteligencia de los ciudadanos. Retiro mi reserva, señor presidente. Muchas gracias. En virtud de que el diputado Cabrera Sandoval ha retirado su reserva, no hay entonces ningún motivo para someterla a la consideración del Pleno de esta soberanía. En consecuencia, le ruego a la diputada primera secretaria, dado que se han agotado todas la lista de reservas que se presentó, se sirva preguntar en votación nominal
a las diputadas y diputados si es de aprobarse los artículos reservados, específicamente 51 y 51 bis, si son de aprobarse en los términos originalmente propuestos en el dictamen. Con gusto, diputado presidente. En votación nominal se somete el artículo 51 y 51 bis del dictamen a la consideración de esta soberanía en los términos originalmente propuestos, por lo que iniciaremos con la siguiente votación. Arenaza Sánchez Brenda Sofía. Ábalos Jiménez Ángela. Bracamonte Hernández Jorge Orlando. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Castillo Reyes Verónica. Caudillo Ramos Almalila. Chamec Cruz Reynold. Colorado Jiménez Marta. Córdoba Pérez José Medel. Coutinho Peña Liliana Guadalupe. Gallegos Vaca Nelson Humberto. García Álvarez María Félix. García Jiménez Isabel Cristina. Gómez Gómez Claudia. Granier Calles Fabián. Gurría Reséndez Manuel. Hernández Alejandro Gerardo Antonio. Hernández Gordillo Diana Eugenia. Hernández Reyes María de Los Ángeles. Herrera Castellanos Gerald Washington. Izquierdo Mena Salomé. Lanestosa Vidal Marta Patricia. López Chaires Francisco Donaldo. López Izquierdo Orquídea. Madera Cordero Elías Otoniel Aptanaim. Medina Filigrana Marcos Rosendo. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales López María de Lourdes. Naves Plancarte Alejandra. Palacios Calderón Martín. Palomeque Calzada Pedro. Sánchez Velázquez Vianey. Suárez Moreno Jorge. Tejeda Bertis Avi Cristel a favor. Vélez Lanz Claudia Marcela. Informo a la Presidencia que el artículo 51 y 51 bis del dictamen en los términos originalmente propuestos han sido aprobados con 26 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada primera secretaria. Con base en el resultado de la votación y de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que, en términos del artículo 83 de la referida norma constitucional, remítase copia autorizada del dictamen a los 17 ayuntamientos del Estado para que dentro de los 20 días naturales siguientes a su recepción emitan su voto y lo envíen a este Congreso para realizar el cómputo y se procede en su caso a emitir la declaratoria correspondiente. Se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realice los trámites respectivos para su cumplimiento. El siguiente punto del orden del día se refiere a la discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. Vamos a proceder a su discusión en lo general. Ruego a las diputadas y diputados que deseen participar en esta parte de la discusión se sirvan a anotar con la diputada primera secretaria, haciéndonos saber si es a favor o en contra del dictamen. Diputada Marta Patricia Lanestosa, en contra del dictamen. Diputado Manuel Gurría. ¿Alguien más? Entonces, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para argumentar en contra del dictamen a la diputada Marta Patricia Lanestosa Vidal, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Nuevamente saludo a la presidencia de la mesa directiva y demás miembros de la misma. Gracias, diputada. Compañeras Adelante. y compañeros de los medios de comunicación, público aquí presente y los que nos acompañan por redes sociales. He pedido hacer uso de la palabra para pronunciarme en contra del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. Propuesta que, al decir de la propia iniciativa, busca construir un marco normativo coherente y funcional que permita asegurar que la persona que encabece el organismo descentralizado cuente con el perfil adecuado para enfrentar con responsabilidad los desafíos del servicio público. Sin embargo, pareciera que su propósito es precisamente el contrario. Veamos, la iniciativa de reforma se reduce a solicitar reformar la fracción 2 del artículo 45 de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, modificando la edad mínima requerida, que era de 25 años a tan solo 21 años, toda vez que el segundo requisito que se solicita en la fracción tercera de dicho artículo es contar con título y cédula profesional en la carrera de Derecho o similar. Los requisitos de las fracciones 2 y 3 se antojan incompatibles. Un estudiante regular egresa de bachillerato aproximadamente a los 18 años. La carrera de Derecho en una institución seria dura aproximadamente 5 años, es decir, estaría egresando a los 23 años. Reducir la edad requerida a 21 años implica que el profesionista en cuestión fue un genio o terminó la carrera en tiempo récord. Por otra parte, su experiencia laboral sería prácticamente nula, a menos que hubiese podido ejercer sin contar aún con un título profesional. Adicional a lo anterior, estamos hablando de un cargo con rango de director general, es decir, una posición que requiere conocimiento, amplia experiencia, manejo de recursos humanos, habilidades de conciliación y don de mando, capacidades que difícilmente se pueden encontrar ampliamente desarrolladas en un joven de 21 años. En conclusión, no encontramos ante una reforma que busca construir un marco normativo incoherente e infuncional que permita asegurar que la persona que encabece este organismo descentralizado no cuente con el perfil adecuado para enfrentar con responsabilidad los desafíos del servicio público. Una reforma que tiene todos los indicios de estar siendo impulsada con dedicatoria. Ya decidieron a quién piensan nombrar y solo falta modificar la ley para que se cumplan los requisitos. El derecho mexicano se basa en el principio de no permitir leyes privativas, lo que significa que las leyes no deben estar dirigidas o beneficiar o perjudicar a personas o grupos específicos, sino que deban aplicarse de manera general y abstracta a todos los individuos. Por lo anterior, queda perfectamente claro por qué en Movimiento Ciudadano no podemos avalarla. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra por 10 minutos para hablar a favor del dictamen el diputado Manuel Gurría Reséndez. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, señor diputado. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, me permito hacer uso de la voz para presentar nuestro posicionamiento a favor del presente dictamen que reforma la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. Respaldamos esta reforma porque es fundamental armonizar las leyes secundarias con lo establecido en la Constitución, tanto local y como federal. Y, por supuesto,
con otros ordenamientos, garantizando así una congruencia normativa que debe, como siempre, prevalecer en nuestro marco legal. Reconocemos que en aras de proteger aquellos derechos de las juventudes y garantizar un acceso igualitario a los cargos públicos, se han implementado medidas importantes, como lo es la reducción de la edad mínima para ser legislador de 21 a 18 años, así como acciones afirmativas impulsadas por las autoridades electorales. En el mismo sentido, esta reforma propone disminuir de 25 a 21 años la edad requerida para ser director general del Centro de Conciliación Laboral, ampliando así las oportunidades para las y los jóvenes. Aunado a lo anterior, se modifica el requisito de antigüedad en el título y cédula profesional, eliminando la exigencia de al menos 5 años al momento de la designación. Esto permite, por supuesto, la congruencia con la nueva edad mínima, ya que sería inviable que una persona de 21 años cumpliera en efecto con ese requisito. Así, se elimina una barrera injusta y se abre la puerta para que más jóvenes puedan aspirar al cargo, reconociendo su formación reciente y sus capacidades. Que no quede ninguna duda y que quede muy claro, nuestro gobernador constitucional, Javier May Rodríguez, está hoy, más que nunca, del lado de las juventudes en nuestro estado. La reforma también está en sintonía con el artículo 21, fracción tercera de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde solo se exige contar con un título profesional de licenciado en Derecho sin requerir una temporalidad específica. Esto fortalece la congruencia entre el ámbito estatal y el federal. No podemos ignorar que una de las principales quejas de las personas jóvenes es que para acceder a ciertos empleos se les exige contar con varios años de haber obtenido su título o cédula, además de muchos años de experiencia, lo cual, por supuesto, resulta prácticamente imposible debido a su edad. Esta reforma busca eliminar esos obstáculos sin sacrificar la calidad, ya que se mantiene como requisito tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales relacionadas con la materia laboral en cuestión. Por lo anterior, manifestamos nuestro respaldo total y absoluto al dictamen y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de las y los jóvenes tabasqueños, facilitando así su acceso a cargos públicos y favoreciendo una legislación moderna, incluyente y congruente. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Agotada la lista de personas oradoras para la discusión en lo general, le ruego a la diputada primera secretaria que en votación ordinaria se sirva a preguntar al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Y quienes se abstengan, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general ha sido suficientemente discutido con 26 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada primera secretaria. Se declara suficientemente discutido. Vamos a proceder a su votación en lo general. Antes pregunto si alguna diputada o diputado desea reservar algún artículo en lo particular.
Al no haber quien reserve algún artículo particular, le ruego entonces, diputada primera secretaria, que en votación nominal someta a la consideración del Pleno el dictamen en lo general y en la totalidad de sus artículos en lo particular. En votación nominal se somete el dictamen en lo general en unión de la totalidad de los artículos no impugnados en lo particular a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos a la siguiente votación. Arenaza Sánchez Brenda Sofía. Ábalos Jiménez Ángela. Bracamonte Hernández Jorge Orlando. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Castillo Reyes Verónica. Caudillo Ramos Almalila. Chamé Cruz Reynol. Colorado Jiménez Marta. Córdoba Pérez José Medel. Coutinho Peña Liliana Guadalupe. Gallegos Vaca Nelson Humberto. García Álvarez María Félix. García Jiménez Isabel Cristina. Gómez Gómez Claudia. Granier Calles Fabián. Gurría Reséndez Manuel. Hernández Alejandro Gerardo Antonio. Hernández Gordillo Diana Eugenia. Hernández Reyes María de los Ángeles. Herrera Castellanos Gerald Washington. Izquierdo Mena Salomé. Lanestosa Vidal Marta Patricia. López Chaires Francisco Donaldo. López Izquierdo Orquídea. Madera Cordero Elías Otoniel Abdanaim. Medina Filigrana Marcos Rosendo. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales López María de Lourdes. Naves Plancarte Alejandra. Palacios Calderón Martín. Palomeque Calzada Pedro. Sánchez Velázquez Vianey. Suárez Moreno Jorge. Tejeda Bertis Avi Cristel a favor. Vélez Lanz Claudia Marcela. Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el dictamen en lo general en unión de la totalidad de los artículos no impugnados en lo particular, con 26 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada primera secretaria. Con base en el resultado de la votación y de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a los cuales haya lugar. Agotado el orden del día y los asuntos contenidos en la convocatoria para este periodo extraordinario de sesiones, le ruego a todas y a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:13 del día 7 de agosto del año 2025, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión y del tercer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Se levanta la sesión.